A Nueva York también me llevaré a mi amante, Verónica. Tú te limitarás a cuidarnos y a cargar con nuestro equipaje. Deberías agradecerme que te lleve. Con esa sola frase, el ambiente del salón se congeló por completo. Nadie sonrió. Solo el sonido de la lluvia fría golpeando el cristal de la ventana resonaba con fuerza en la quietud de la noche. En una situación normal, esta sería la escena en la que la esposa rompería a llorar y suplicaría. Sin embargo, yo dejé lentamente mi taza de té en el platillo, y con una sonrisa radiante respondí: «Claro que sí, cariño. Vayámonos los tres a Nueva York». En ese momento, los dos seres que celebraban como idiotas frente a mí no tenían la menor idea de lo que les esperaba. No sabían que, en unas pocas semanas, en el aeropuerto de Barajas, este hombre experimentaría el infierno más miserable y cruel de toda su vida. Todo había comenzado esa misma tarde. Mi marido, Marcos, de 52 años, había llegado a casa de repente, trayendo consigo a una joven desconocida. Te la presento. Es Verónica, de 28 años. Mi subordinada y mi amada compañera. Aferrada al brazo de Marcos, quien se repantigaba en el sofá de piel de lujo, Verónica se pegaba a él como un gato faldero. El fuerte olor a perfume contaminaba con vulgaridad el aire elegante de nuestro salón. Marcos es director de ventas en una empresa mediana. Hacía poco que había conseguido el billete para un gran ascenso, el anhelado puesto de presidente de la filial de Estados Unidos, y estaba fuera de sí de alegría. Sin embargo, este hombre necio no comprendía en absoluto qué poder había obrado en la sombra para conseguir ese ascenso. Señora. Lo siento. Comenzó Verónica con una voz empalagosamente dulce, pero con un tono que claramente me menospreciaba. Pero Marcos me necesita, en las glamurosas fiestas de Nueva York. Si no tiene a su lado una compañera joven y atractiva como yo, hará el ridículo. La mujer reía con risitas ahogadas, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Y Marcos, en sintonía con ella, soltó una risa nasal. Así es. Una mujer sosa y pasada de moda como tú no encajaría entre las celebridades de Nueva York. Tú te quedarás en casa sin salir y nos prepararás buena comida española. Con eso basta. Palabras de un insulto inequívoco. El peor trato posible hacia la mujer con la que había compartido tantos años. No respondí nada. Simplemente los observé en silencio a los dos. 10 segundos. 20 segundos. Ante mi prolongado silencio, vi un atisbo de inquietud en el rostro de Marcos. Quizás pensó que se había pasado de la raya. Sin embargo, en mi corazón no había tristeza ni ira, solo un asombro absoluto y una fría resignación ante la insondable estupidez del hombre que tenía delante. ¿No vas a decir nada?, gruñó Marcos incómodo. Fue entonces cuando esbocé una leve sonrisa y compuse mi mejor expresión de alegría. Es una idea maravillosa, Marcos. Verónica, por supuesto, ven tú también a Nueva York. Yo me encargaré de todos los preparativos. Ah, bueno. Veo que por fin lo entiendes. Parece que por fin has comprendido cuál es tu lugar. Ante mi inesperada respuesta, Marcos suspiró aliviado, intercambió una mirada con Verónica y ambos soltaron una carcajada vulgar. ¡Qué bien, señora! Veo que es usted razonable. Yo quiero viajar en primera clase. Ja, ja, ja. Déjalo en mis manos, Verónica. Pronto seré el presidente de la filial estadounidense. Mientras observaba a la pareja regocijarse, comencé una silenciosa cuenta atrás en mi mente. Sí, disfrutad mientras podáis, hasta el día en que vuestro frívolo orgullo, vuestra posición y todo lo demás se desmorone como la arena. Marcos no tenía ni idea de que su vida terminaría por completo con una sola llamada que yo estaba a punto de hacer. El vuelo era justo 3 semanas después. En silencio, comencé los preparativos para arrojar a mi marido al fondo del abismo. A principios de marzo, aunque el calendario anunciaba la primavera, el viento nocturno que se colaba por las rendijas de las ventanas era todavía punzante. Las flores blancas de los almendros del jardín, que apenas comenzaban a brotar, parecían encogerse ante el frío persistente del invierno. Una atmósfera inquieta, propia de esta estación en la que se cruzan los últimos vestigios del invierno y los primeros indicios de la primavera, flotaba en el salón. Marcos y Verónica desaparecieron en la noche, cogidos del brazo, después de anunciar que iban a brindar por nuestro brillante futuro. Seguramente se dirigían a algún restaurante francés de lujo, dejándome a mí, su esposa. El portazo de la puerta de entrada resonó con un eco hueco en la casa silenciosa. En la espaciosa estancia, ahora en calma, di un sorbo al té, ya completamente frío,
Y suspiré levemente. Una mujer sosa y pasada de moda. Repetí mentalmente las palabras de Marcos. Curiosamente, no sentía una ira desbordante ni una profunda tristeza. Solo una inmensa decepción al ver cómo el hombre con el que había compartido 25 largos años se había convertido en una criatura tan superficial y estúpida, cegado por el poder y el dinero. Mi nombre es Valentina de Valcárcel. Tengo 50 años. Tal como dice Marcos, soy una ama de casa corriente que no viste con marcas de lujo, que va a comprar las ofertas del supermercado del barrio con ropa sencilla, y que se dedica a arrancar las malas hierbas del jardín. Cada mañana le preparo el desayuno a Marcos y le plancho las camisas. Desde su punto de vista, probablemente no soy más que una mujer aburrida. Una simple criada que no se queja. Sin embargo, esa es solo la máscara que muestro al mundo. Mi verdadero apellido es Valcárcel. Soy miembro de la familia fundadora y una de las líderes del grupo Valcárcel, un conglomerado empresarial global con hoteles de lujo, propiedades inmobiliarias y enormes empresas comerciales repartidas no solo por España, sino por todo el mundo. Y actualmente, soy la accionista mayoritaria, con más de la mitad de las acciones del grupo. Esa es mi verdadera identidad. Por supuesto, Marcos no sabe nada de esto. Hace 25 años, estaba completamente harta de los hombres calculadores que se arremolinaban a mi alrededor, atraídos por mi apellido y mi inmensa fortuna. En aquella época, mientras trabajaba de incógnito en una pequeña cafetería, conocí a Marcos, que por entonces no era más que un empleado de bajo rango y sin futuro. Era tosco, pero serio, y con una mirada sincera me dijo: puede que ahora no tenga dinero ni estatus, pero algún día conseguiré grandes cosas por mis propios medios y te haré feliz. Atraída por su pureza, me casé con él, dispuesta a cortar los lazos con mi familia, a pesar de la feroz oposición de mis padres. Sin embargo, los lazos no se cortaron del todo. Mi padre, al ser yo su única hija, siguió velando por mí en secreto y, unos años antes, de cara a su jubilación, me transfirió discretamente el control total del grupo y una enorme cantidad de acciones. La empresa mediana en la que trabaja Marcos, de hecho, pasó a formar parte del grupo Valcárcel hace 3 años. En otras palabras, Marcos no es más que un simple empleado de una de las últimas filiales, nadando en la palma de mi mano. El puesto de presidente de la filial de Estados Unidos, que él se jacta de haber ganado por sus propios méritos, es, por supuesto, una fantasía suya. Recientemente, habían llegado a mis oídos oscuros rumores sobre sus relaciones con otras mujeres y sospechas de que estaba malversando fondos de la empresa para gastos personales. Quería creer en el hombre al que una vez amé. Por eso, como prueba final, le di deliberadamente un puesto con gran poder de decisión, para poder discernir su verdadera naturaleza. El resultado fue desastroso. Se ahogó en un poco de poder y dinero, me traicionó y llegó al extremo de planear mudarse a Estados Unidos con su amante. Piriri. Mi smartphone rompió el silencio con un elegante tono de llamada. El nombre que aparecía en la pantalla era Romero, el director ejecutivo del grupo Valcárcel y mi mano derecha. Sí, soy Valentina. Disculpe a estas horas, señor Romero. Señora, disculpe la llamada a deshoras. Tenemos la confirmación de todo lo relativo al asunto que nos ocupa. Al otro lado de la línea, oí la voz grave y calmada de Romero, pero cargada de una ira contenida. Su marido, el señor Marcos, y su subordinada, la señorita Verónica, han estado falsificando hábilmente los gastos de la empresa para cubrir estancias en hoteles de lujo y compras de artículos de marca. Hemos obtenido pruebas irrefutables. El daño total asciende ya a varias decenas de miles de euros. Este acto de morder la mano que le da de comer es imperdonable. Buen trabajo, señor Romero. ¿Cómo desea proceder? Podemos denunciarlo a la policía ahora mismo por malversación de fondos y proceder a su despido disciplinario. Me levanté y, desde la ventana abierta por la que entraba el viento frío de la noche, observé las ramas del almendro que se mecían siniestramente en la oscuridad. Al igual que el frío cortante de marzo, mi corazón ya estaba completamente helado. No quedaba en mí ni un ápice de afecto por él. No, señor Romero. Eso sería aburrido. ¿Qué quiere decir, señora? Ahora mismo, él se cree en la cima del mundo. Si no lo empujamos desde el punto más alto. Con un tono lento pero firme, di mis instrucciones. Deje que vayan a Nueva York como estaba previsto. Sin embargo, los billetes de avión y todos los arreglos a su llegada deben seguir el guión especial que he preparado. Entendido. Se hará todo según sus deseos, señora.
Le prepararemos un infierno exquisito. Tras colgar, vi mi propio reflejo en el cristal de la ventana y esbocé una sonrisa fría. Un marido necio que cree sin dudar lo que se sentará en la silla fantasma de presidente de la filial estadounidense. Y una amante superficial, emocionada por viajar al extranjero en primera clase. No saben que, en unas semanas, en cuanto crucen la puerta de embarque del aeropuerto de Barajas, lo que les espera no es el glamuroso sueño americano, sino un billete de ida al fondo de un infierno sin escapatoria. Y que la guía de ese infierno no es otra que esta mujer sosa y pasada de moda llamada Valentina. Bien. Ahora debería llamar a esa otra persona. Volví a coger el smartphone y busqué en mi agenda el nombre de alguien con quien no había hablado en un tiempo. ¿Mamá? ¿No es de noche en España? ¿Qué pasa? Al otro lado de la línea, oí la voz ligeramente ronca de mi único hijo, Mateo. De 28 años. Mateo vive actualmente en Estados Unidos. Mi marido, Marcos, cree que su hijo vive allí como un nini o un empleado con un sueldo miserable. Y constantemente lo menosprecia y se burla de él, diciendo que es un hijo fracasado que no ha heredado mis genes de triunfador y que mancha mi brillante historial. Pero eso es una suposición fatalmente errónea de Marcos. Mateo ha heredado el extraordinario talento para los negocios de su abuelo, el fundador. Y es un hombre de negocios genial que fue seleccionado discretamente para la sede estadounidense del Grupo Valcárcel. Actualmente, como el directivo local más joven, supervisa varios proyectos gigantescos de miles de millones de euros. Era una de las pocas personas en el mundo que conocía mi verdadera identidad y la auténtica estructura de poder que movía los hilos de la empresa. Perdona que te llame a estas horas, cariño. Es sobre tu padre. Necesito pedirte unos arreglos en Nueva York. Cuando le conté con calma toda la historia que Marcos planeaba mudarse a Nueva York con su amante Verónica, tratándome como a una esclava mientras malversaba decenas de miles de euros de la empresa, sentí como el ambiente al otro lado de la línea se congelaba al instante. Ese cabrón. ¿Hasta cuándo piensas seguir humillándote, mamá? Y encima robando dinero de la empresa. Entendido. Ahora mismo moveré los hilos con los departamentos de auditoría y jurídico de España para que lo despidan de forma disciplinaria y lo metan en la cárcel. Espera, Mateo. Con voz tranquila, detuve a mi hijo, que estaba a punto de actuar impulsivamente. Si simplemente lo despedimos en el entorno indulgente de España, no comprenderá el verdadero significado de su crimen. Ahora mismo están haciendo las maletas, ilusionados con el sueño americano, así que déjalos ir como tenían planeado. Como si hubiera captado mi intención al instante, noté una risa nasal, tan fría como afilada, al otro lado de la línea. Entiendo. Vaya. Mamá. Tú también tienes tu lado perverso. De acuerdo. Prepararé una bienvenida de lo más desesperanzadora para ese necio y esa cazafortunas. Les haré probar hasta la médula el verdadero poder del Grupo Valcárcel. Contigo, cariño. 3 semanas a partir del vuelo de Madrid. La llamada con Mateo terminó. Cerré en silencio la ventana por la que entraba el viento nocturno. Los preparativos del lado americano estaban listos. Unos días después, a mediados de marzo, en una tarde en la que caía sin cesar una fría lluvia de primavera, el timbre de nuestra casa sonó estridentemente. Al abrir la puerta, me encontré con mi suegra, Pilar, de 75 años. Una visita repentina y sin previo aviso, como era su costumbre. ¿Es verdad que Marcos va a ser el presidente de la filial de Estados Unidos? ¡Ay! ¡Qué hijo tan maravilloso tengo! Pilar entró en el salón como una apisonadora, casi sin quitarse los zapatos, me endosó su abrigo mojado y se sentó de golpe en el sofá más caro de la casa. Desde siempre, Pilar me había menospreciado por ser hija de pobres, ya que yo ocultaba mi condición de heredera del Grupo Valcárcel, y me había tratado como a una sirvienta sin sueldo. Hoy, como siempre, sus primeras palabras fueron crueles, sin el más mínimo saludo cortés. Por cierto, una mujer tan sosa, sin cultura ni modales como tú, no pega nada en un sitio como Nueva York. Marcos me ha dicho que allí te ayudará en todo una joven muy competente y atractiva llamada Verónica. Asegúrate de no estorbar en absoluto. Allí te limitarás a limpiar los baños y a pulir la plata. De verdad. Eres un lastre para mi brillante hijo. Mi suegra aceptaba sin más la situación anormal de que su hijo se llevara a su joven amante, y encima se atrevía a menospreciar como a un insecto a la nuera que le había servido durante tantos años. No respondí. Simplemente le serví un café recién hecho. Bajé la mirada y permanecí en silencio. Un largo silencio. Pilar, que esperaba que yo rompiera a llorar o me pusiera histérica, frunció el ceño.
ligeramente desconcertada por mi silencio y mi expresión impasible. En ese momento, oímos el sonido de la puerta principal abriéndose. «Mamá, ¿estás aquí?», era, sin duda, la voz de Marcos. Pero era mediodía de un día laborable. ¿Por qué estaba aquí Marcos? Que se suponía que estaba trabajando en la oficina. Al entrar en el salón, Marcos no venía solo. A su lado, una figura inesperada se pegaba a él. «Señora. Encantada de conocerla. Soy Verónica». Era Verónica, su amante. Seguramente habían hecho novillos del trabajo para irse de compras. Verónica sostenía en ambas manos varias bolsas de papel con los logotipos de marcas de lujo. «Ah, así que tú eres Verónica. Qué chica tan adorable. Eres mucho más adecuada para ser la esposa de Marcos que esta». Pilar se levantó con una sonrisa radiante y estrechó la mano de Verónica con alegría. Una farsa grotesca que se desarrollaba sin pudor delante de mí, la esposa legítima. «De hecho, mamá, mi intención es vivir con Verónica en Nueva York. He alquilado un lujoso ático con piscina con el dinero de la empresa». A esta dijo, señalándome. «Le conseguiré un apartamento ruinoso y barato en algún barrio marginal y peligroso». Ante las palabras de Marcos, Pilar y Verónica se desternillaron de risa, con voces agudas y chillonas. «Genial, Marcos. Una nuera tan inútil como esta se merece eso y más». Las risas vulgares y crueles de los tres resonaron en el espacioso salón. Lentamente, levanté la cabeza, los miré uno por uno, a los tres necios, y esbocé una sonrisa suave y exquisita. «Por supuesto, doña Pilar. Verónica. Marcos. Espero que todos disfrutéis de vuestra nueva y glamurosa vida en Nueva York. Me encargaré personalmente de que vuestra maravillosa nueva residencia y vuestro medio de transporte especial estén perfectamente organizados». Ante mis palabras sumisas, los tres, creyendo que por fin había entendido mi posición inferior, rieron aún más fuerte y con más suficiencia. No sabían que la residencia que yo iba a organizar era un lugar de desesperación, como una celda de aislamiento sin ventanas. Y no sabían que, en el momento en que llegaran a Nueva York, su brillante futuro, en el que tanto creían, se derrumbaría estrepitosamente en un instante, gracias a un giro de los acontecimientos que superaba su imaginación. Quedaban 2 semanas para la partida. La grotesca farsa de los payasos ignorantes se dirigía inexorablemente hacia su acto final. A finales de marzo, a solo 10 días del fatídico día del viaje, en una noche en que una fría lluvia de primavera golpeaba con fuerza los cristales de las ventanas, yo estaba en el salón, metiendo mis pocas pertenencias en una pequeña maleta. En aquella casa tan grande, mis cosas eran realmente insignificantes. De repente, oí el ruido de la puerta de entrada abriéndose bruscamente, y Marcos entró, apestando a alcohol y de muy buen humor. Pero esta vez no venía solo. Detrás de él había un joven que no conocía. «Ya estoy en casa. Este es David, uno de mis subordinados. Le estoy haciendo hacer recados para los trámites de mi glorioso viaje». El joven, de unos 25 años, llamado David, tenía el rostro pálido y asintió con aire de disculpa. En sus manos sostenía un grueso fajo de documentos y una carpeta transparente con billetes de avión. Marcos se dejó caer en el sofá de piel de lujo. Le arrebató bruscamente la carpeta a David. Sacó un billete y lo arrojó sobre la mesa. «Toma. Tu billete de avión. Por supuesto, te he reservado el más barato. En clase turista. Te he elegido a propósito un asiento al fondo, justo al lado del baño. Agradece mi generosidad». Mientras yo miraba el trozo de papel, Marcos me lanzó palabras aún más crueles. «Verónica y yo, por supuesto, iremos en primera clase. Si una pordiosera como tú se subiera a primera, los demás pasajeros de la alta sociedad se quejarían. Tú te sentarás apretada en tu asiento de turista, calladita y preocupándote por nuestro equipaje». Permanecí en silencio, mirando el billete que me había arrojado, sin pronunciar palabra. La quietud invadió el salón, rota únicamente por el sonido de la lluvia, golpeando la ventana. Ante mi excesiva calma, Marcos pareció sentirse incómodo por un instante. Seguramente esperaba que rompiera a llorar y me aferrara a él. «¿Qué pasa? ¿Tienes alguna queja? Deberías estar agradecida de que te lleve a Nueva York, inútil como eres. Ah, por cierto. Dame la tarjeta bancaria y el token de seguridad de tus ahorros». Ante la repentina exigencia de Marcos, levanté lentamente la cabeza. «¿La tarjeta? ¿Para qué?» «Pues claro que para comprarle a Verónica una joya de lujo que haga juego con el vestido de alta costura que llevará en la fiesta de bienvenida de Nueva York».
Seguro que has estado ahorrando a escondidas del dinero que te doy para la casa cada mes. De todos modos, una mujer tan sosa como tú no tiene ocasión de lucir nada. Entrégalo todo por la joven y bella Verónica. Ante una petición tan egoísta, David, el subordinado que estaba de pie a un lado, no pudo contenerse. Señor director. Eso es demasiado cruel para con su esposa. Cállate. Tú no te metas. Soy el futuro presidente de la filial de Estados Unidos. Este dinero lo ganaré multiplicado por 10. No. Por 100. En cuanto llegue allí. No hay problema. Marcos gritó a David con furia. Y luego se puso a registrarme mis cajones a la fuerza, llevándose la tarjeta y el dispositivo de claves de mi cuenta personal, en la que había unos cuantos miles de euros para los gastos del día a día. Bueno. Con esto habrá bastante para el vestido de Verónica. ¡Hala! David, ya te puedes ir. Yo me voy ahora al apartamento de Verónica. Asegúrate de tener el equipaje listo para mañana por la mañana. Guardándose la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta, Marcos salió de nuevo, eufórico, a la lluvia nocturna. En el salón silencioso quedamos yo y David, que permanecía de pie, atónito. Señora. Lo siento muchísimo. No he podido detener la barbaridad del director. David bajó la cabeza profundamente, apretando los puños con frustración. Sus manos temblaban ligeramente. No te preocupes, David. No tienes por qué sentirte mal. Voy a preparar un té. Siéntate un momento. Cuando le sonreí con calma, David pareció reaccionar, miró a su alrededor y sacó discretamente una pequeña memoria USB de su maletín. Señora. El director Marcos me ha estado obligando a hacer el trabajo de contabilidad, y sus gastos me parecían muy extraños. Esto son los datos que prueban cómo ha estado desviando fondos de la empresa para hacerle regalos a su amante, la señorita Verónica. No podía permitirlo. Pero como simple empleado, no podía hacer nada. Lo miré con cierta sorpresa. ¿Todavía quedaba en esta empresa un joven con un sentido de la justicia tan fuerte y una mirada tan honesta? Como el joven Marcos del que una vez me enamoré. Acepté la memoria USB de David y le apreté la mano con suavidad. Gracias, David. Tu valentía no será en vano. Me aseguraré de que esta prueba llegue al lugar más efectivo. Mi actitud serena y mi aplomo, impropios de una simple ama de casa, parecieron dejar a David sin aliento por un instante. Después de que David se fuera, me quedé mirando la memoria USB en mi mano y el billete de clase turista que Marcos había tirado. ¿Robarme mis ahorros para comprarle un vestido a su amante? Una sonrisa afloró en mis labios de forma natural. La tarjeta que me había robado no era más que mi monedero para vivir en esta casa como Valentina, la esposa. Él no tenía ni idea de que mi verdadera fortuna alcanzaba cifras astronómicas que jamás podría imaginar. Y se regodeaba por una mísera cantidad de unos pocos miles de euros. Cogí mi smartphone y le envié un mensaje a Romero. Señor Romero. He obtenido nuevas pruebas definitivas de la malversación. Y por cierto, ¿están listos los preparativos para la cancelación del vuelo dentro de una semana y la sorpresa especial en el aeropuerto de Barajas? Unos segundos después, recibí una breve respuesta de Romero. Todo está en marcha, señora. Haremos que Marcos y Verónica disfruten de un vuelo hacia la desesperación que no olvidarán en su vida. El escenario estaba listo. La farsa con esos dos seres despreciables llegaría a su fin en pocos días. Miré mi frío reflejo en el cristal de la ventana, imaginando el momento en que caerían al infierno en el aeropuerto, y bebí mi té en silencio. Pero 3 días antes de la partida, un fantasma inesperado del pasado apareció ante mí, y los acontecimientos tomaron un giro imprevisto. 3 días antes de la partida, en una tarde nublada y ventosa, me encontraba en el salón privado de la última planta de un hotel de lujo perteneciente al grupo Valcárcel, en el centro de la ciudad. Sentado frente a mí, en un mullido sofá, estaba un caballero de avanzada edad con canas. El señor Mendoza, de 68 años. Un alto ejecutivo de la empresa matriz de la compañía de Marcos. Es decir, del grupo empresarial que yo gobernaba. Él fue quien en su día guió con entusiasmo a Marcos, el único que apoyó nuestro matrimonio a pesar de las diferencias de clase. Y para Marcos, una figura que podría considerarse un fantasma del pasado. Señora de Valcárcel, lamento profundamente haberla hecho venir a un lugar como este. Mendoza inclinó la cabeza profundamente, y con una expresión sombría, colocó un grueso dossier sobre la mesa. La arrogancia de Marcos ha llegado a un punto insostenible. Creyéndose completamente el elegido para ser el próximo presidente de la filial de EEE.U. Ha estado degradando a puestos irrelevantes a cualquier empleado veterano que se atreva a discrepar con él.
Incluso a mí, su antiguo mentor, me espetó esto delante de un gran número de empleados el otro día. Mendoza se mordió el labio con amargura y con voz temblorosa pronunció aquellas palabras. Oye, Mendoza, viejo carcamal anclado en el pasado. Quítate de en medio. A partir de ahora, el mercado americano lo vamos a dominar Verónica y yo con nuestro talento joven. Un inútil incompetente como tú, que no sirve para nada, puede dedicarse a lamernos los zapatos. Un trato imperdonable hacia Mendoza, a quien Marcos me había presentado en su día como un superior al que respetaba, y que había pronunciado un cálido discurso en nuestra boda. ¿Acaso el dulce veneno del poder corrompía hasta tal punto la razón humana? Permanecí con la boca cerrada, mirando fijamente la taza de té antigua que tenía en las manos. Un profundo silencio. Solo la suave música de piano en vivo que sonaba en el salón parecía disimular la tensión que había entre nosotros. Al ver que no me movía ni decía una palabra, Mendoza me miraba con ansiedad. Tras varios minutos de pesado silencio, levanté la cabeza y saqué de mi bolso la memoria USB que David me había entregado jugándose el pellejo. Señor Mendoza, siento muchísimo que haya tenido que pasar por una humillación así después de tantos años de servicio. Pero no se preocupe. Mire esto. Es la prueba definitiva de la malversación que su subordinado, David, tuvo el valor de entregarme ayer. Cuando conecté la memoria USB al portátil que Mendoza había traído, en la pantalla aparecieron datos increíbles. El historial delictivo de cómo Marcos y su amante Verónica habían utilizado proveedores ficticios para desviar fondos de la empresa y destinarlos a la compra de coches de lujo, artículos de marca e incluso el pago del contrato anual de una mansión con piscina en Estados Unidos, todo ello a cargo de la empresa. El perjuicio económico, no es de decenas de miles. Se acerca al 1.000.000 de euros. Señora, debemos denunciar a Marcos a la policía de inmediato y hacer que lo arresten por malversación. No podemos permitir que este individuo siga campando a sus anchas. Cuando Mendoza se levantó indignado, lo detuve con un gesto de la mano. Siéntese, señor Mendoza. No. Todavía no. Si simplemente lo arrestamos y lo entregamos a la policía, se las arreglará para librarse con su labia o le echará la culpa a algún subordinado. Para erradicar de raíz el alma podrida de ese hombre y hacerle probar el verdadero infierno. Un método tan blando no funcionará. Mirando los edificios de Madrid cubiertos por un manto de nubes grises, declaré con una voz fría como el hielo y cargada de un poder absoluto. Dejé que se dirijan al aeropuerto de Barajas como estaba previsto. Y justo cuando estén a punto de subir al avión, creyendo en su sueño americano, se lo arrebataremos todo. El estatus que cree haber ganado por sus propios méritos, la ostentación que ha comprado con el dinero de la empresa, y a mí, su respaldo absoluto. Al comprender el verdadero plan que se ocultaba tras mis palabras, Mendoza contuvo la respiración y me miró a los ojos. El rostro de la esposa corriente que una vez amó y acompañó a un joven puro y torpe ya no estaba allí. Ahora, lo que había era el rostro de la soberana despiadada que reina en la cima de un gigante conglomerado mundial y que no muestra piedad alguna con los traidores. Entendido, señora. Se hará como usted ordene. Los preparativos para la despedida especial en el aeropuerto de Barajas ya están siendo perfectamente coordinados por nuestro departamento legal, director Romero. Todo está listo para que caigan en picado desde la cima de la esperanza hasta el fondo del infierno más profundo. Bien. Cuento con ustedes. En el instante en que yo desaparezca de su lado, comenzará el verdadero espectáculo. Tras la reunión secreta con Mendoza, salí del salón y, mientras caminaba sola por las calles barridas por un viento frío, sentí en mi interior la llama de una determinación que ardía en silencio. La determinación de presenciar con mis propios ojos la despreciable caída del hombre al que una vez amé. Sin embargo, al volver a casa, me esperaba más combustible para mi ira. Al abrir la puerta principal, me encontré con una escena desoladora. La pluma estilográfica de mi difunto padre, que yo atesoraba, y los álbumes de fotos de nuestra familia de joven, estaban hechos jirones y esparcidos por el suelo. Desde el fondo del salón llegaban las risas chillonas de Marcos y Verónica. Ja, ja, ja. He tirado a la basura todas las baratijas que tanto le gustaban a tu mujer. No las necesitaremos en nuestra mansión de Nueva York. Bien hecho, Verónica. Las porquerías de esa vieja amargada no tienen cabida en mi nueva y brillante vida. Recogí en silencio una foto familiar rota del suelo y me dirigí sin hacer ruido hacia el salón. El día del juicio final para los necios ignorantes estaba a punto de llegar. Al día siguiente, tal como Marcos me había ordenado,
Me dirigí a las oficinas de su empresa para entregarle unos documentos adicionales para el viaje y la tarjeta bancaria que me había robado. Con una sencilla chaqueta de punto comprada en las rebajas de un supermercado y un bolso de tela desgastado. Era la primera vez que yo, la principal accionista del grupo Valcárcel, me infiltraba de incógnito en una de sus filiales más bajas como la esposa inferior. Al entrar en el espacioso vestíbulo, los jóvenes empleados que iban y venían ajetreados empezaron a cuchichear al ver mi aspecto desaliñado. ¿Es la señora de la limpieza? No, parece que ha venido a ver al director Marcos. Bajo las miradas curiosas, me limité a enderezar la espalda y esperar en un sofá del vestíbulo. Poco después, Marcos y Verónica salieron de una sala de reuniones acristalada, riendo a carcajadas. Verónica, con un llamativo vestido de marca, se aferraba ostentosamente al brazo de Marcos. Los empleados de alrededor los miraban con desprecio. Pero los dos, embriagados por la ilusión del poder, no parecían percibir el ambiente. «Ah, aquí estás, vieja lenta. Tardas mucho». Al verme, Marcos me gritó con una voz que resonó en todo el vestíbulo. «Venga, me has traído el sello y los documentos que te pedí, ¿no? No te quedes ahí parada». Cuando saqué los documentos del bolso en silencio, Verónica se tapó la nariz y arrugó la cara exageradamente. «Oiga, señora, no se pase por nuestra sagrada oficina con esa pinta tan sucia. Se nos va a pegar su aire de pobreza. El señor Marcos está a punto de convertirse en un pez gordo en Estados Unidos. Usted, una persona de baja estofa, no debería acercarse a él con tanta ligereza». Decenas de empleados del vestíbulo se giraron para mirarnos. Un insulto tan explícito a su esposa. Con la mano todavía extendida para entregar los documentos, mi expresión no cambió en absoluto. Simplemente devolví la mirada a Verónica y a Marcos. Un silencio glacial se apoderó de la sala. El aire se tensó ante mi silencio inquietante y mi falta de réplica. Marcos, incapaz de soportar mi mirada fría e insondable, farfulló: «Qué rara eres. Cuando termines, lárgate». Y me arrebató los documentos bruscamente. En ese preciso instante. «Director Marcos. Parece que hay bastante alboroto en la entrada. ¿Hay algún problema?». Con una voz grave, un hombre corpulento y de avanzada edad apareció desde el fondo del vestíbulo. Era el señor Garrido, el presidente de aquella empresa. Detrás de él, le seguían varios invitados extranjeros. «Señor presidente». «No, en absoluto». Marcos se apresuró a apartar a Verónica y a inclinar la cabeza servilmente. «Es que ha venido mi inútil esposa a traer unos papeles, y como iba tan mal vestida le estaba llamando la atención. Siento que haya presenciado esta escena tan bochornosa». La mirada del presidente Garrido se desvió de Marcos hacia mí. En ese instante, no se me escapó cómo el rostro de Garrido palidecía, y cómo el sudor perlaba su frente. El presidente Garrido había visto mi verdadero rostro. El de la soberana en la cima del grupo Valcárcel. Una sola vez, de lejos, en una reunión de directivos de alto secreto. Miré a los ojos del desconcertado presidente y negué con la cabeza, de forma casi imperceptible para los demás. Una presión silenciosa y absoluta que decía: «No digas nada inoportuno ahora». Comprendiéndolo todo, el presidente Garrido, conteniendo a duras penas un temblor, se dirigió a Marcos con voz forzada. Ya veo. Marcos, parece que no eres consciente de lo terrible que estás haciendo. Bueno, da igual. Tu traslado a Estados Unidos ya es una decisión tomada. Disfruta mientras puedas de esa fina capa de superioridad que te mantiene el cuello unido». Sin comprender el verdadero significado de sus palabras, que eran una sentencia de muerte, Marcos se irguió orgulloso. «Ah. Muchas gracias, señor presidente. En Estados Unidos, con Verónica, vamos a romper con el viejo sistema». «Sí. Sí. Lo espero con impaciencia». El presidente Garrido se marchó a toda prisa, como si huyera. «¿Has visto? Hasta el presidente tiene grandes expectativas puestas en mí. Tú, vuelve a casa y haz las maletas». «Sí. Por supuesto», respondí brevemente. Y di la espalda a los payasos grotescos. En cuanto salí por la puerta automática de la oficina y sentí el frío viento de primavera, mi smartphone vibró levemente. En la pantalla apareció un breve mensaje de mi hijo. «Mateo. Mamá. La puerta VIP del aeropuerto de Barajas y el equipo de bienvenida del lado americano están listos. Todo está completado». Miré la pantalla y sonreí fríamente para mis adentros. «Bien. Todos los actores están en su sitio,
Ahora solo falta acompañarlos a esa puerta de embarque hacia la desesperación. Finalmente, llegó el día antes de la partida a Estados Unidos. En una apacible tarde de primavera, bajo una suave luz solar, yo caminaba con dificultad por los grandes almacenes más exclusivos de la Milla de Oro de Madrid, cargando con tantas bolsas de marcas de lujo que las asas se me clavaban en las manos. A varios metros por delante, caminaban con aire arrogante Marcos y Verónica. Con el dinero que habían malversado de la empresa, estaban comprando trajes de marcas de lujo para el vuelo de mañana y joyas de cientos de miles de euros para la fiesta de bienvenida en Estados Unidos, como si no hubiera un mañana. Oye, no te quedes atrás. Es nuestro equipaje para nuestro glorioso debut. Como le hagas un rasguño, tu miserable vida no bastará para pagarlo. Marcos se giró y me gritó, sin importarle en absoluto las miradas curiosas de los demás clientes. De verdad, qué mujer tan torpe. En cuanto lleguemos al aeropuerto de Nueva York, la abandonaremos. Estorbará en nuestro perfecto currículum. ¿Verdad, Marcos? Verónica soltó una risita vulgar y se aferró aún más al brazo de Marcos. No respondí nada. Simplemente continué caminando detrás de ellos en silencio. Sentía lástima al ver cómo el marido con el que había pasado 25 largos años se había convertido en un monstruo tan despreciable. Pero esta farsa de compras, y la posibilidad de mantener su pose de director Marcos, terminarían hoy. En ese momento, Verónica, absorta en la pantalla de su nuevo smartphone, chocó violentamente con una anciana de baja estatura que caminaba en dirección contraria. ¡Ay!, gritó Verónica con un chillido exagerado. La anciana, por su parte, perdió completamente el equilibrio y cayó sin fuerza sobre el frío suelo de mármol. De su pequeño bolso de tela se desparramaron un pañuelo y un estuche de gafas. Lo normal en esa situación habría sido que la persona que chocó por ir distraída se disculpara de inmediato y se apresurara a ofrecer su ayuda. Sin embargo, los necios, con sus mentes completamente dominadas por la ilusión del poder y el dinero, reaccionaron de una manera increíble. Oiga, ¿qué hace, vieja sucia? ¿No ve que este vestido es una edición especial de Chanel? Si sus manos mugrientas lo tocan, perderá todo su valor. Verónica miró a la anciana, que se retorcía de dolor en el suelo, con una mirada tan fría como si estuviera viendo un bulto de basura en la calle, y le gritó. Marcos se plantó delante de la anciana y señalando con el dedo su frágil hombro de forma amenazante, añadió. Oiga, abuela, ¿qué le ha hecho a mi amada compañera? Mañana me convierto en el presidente de la filial de Estados Unidos. Soy un hombre elegido. ¿Cree que una vieja de su calaña puede respirar el mismo aire que nosotros, la clase alta? Arrodíllese ahora mismo y pida perdón lamiendo la suela de los zapatos de Verónica. Ante semejante escena, los compradores que pasaban por allí se detuvieron en seco y empezaron a murmurar. Pero el semblante enloquecido de Marcos y su mirada llena de furia intimidaban a todos, y nadie se atrevía a intervenir. Sin dudarlo un instante, dejé caer al suelo de mármol las bolsas de marcas de lujo que valían cientos de miles de euros. Oye, ¿qué haces? Son cosas importantes. Ignorando por completo los gritos de Marcos, me acerqué en silencio a la anciana que yacía en el suelo. Recogí con cuidado sus pertenencias, que estaban a punto de ser pisoteadas por los tacones de Verónica, y la ayudé a levantarse, colocando suavemente una mano en su espalda. Un silencio profundo, glacial. Le sacudí con delicadeza el polvo de su abrigo de paño, algo descolorido, y miré directamente a Marcos y a Verónica, que seguían gritando como locos. Mi mirada, tan fría y afilada, hizo que ambos retrocedieran un paso, balbuceando, como si hubieran visto un fantasma. ¿Se encuentra bien?, le pregunté en voz baja. La anciana esbozó una sonrisa suave, pero que irradiaba una dignidad abrumadora. Sí, gracias. Por cierto, qué monos tan ruidosos y dignos de lástima. Al oír su voz calmada, esbocé una pequeña sonrisa de alivio para mis adentros. Aunque por su ropa sencilla nadie se había dado cuenta, esta anciana no era otra que doña Catalina de la Vega, una magnate inmobiliaria hispano-argentina, una de las figuras más poderosas y aliada clave desde hace mucho tiempo del grupo Valcárcel. Estaba en Madrid de incógnito para una visita de inspección secreta, y era la persona poderosa e inesperada que, a petición mía, estaba organizando ciertos preparativos en Nueva York. ¿A quién llamas mono, vieja chocha? Marcos, enfurecido de nuevo, intentó abalanzarse sobre ella. Pero doña Catalina, sin inmutarse, me susurró al oído en un español claro y frío. Valentina, querida,
Así que esta basura sin remedio son los protagonistas del asunto. ¿Eh? No te preocupes. La maravillosa mansión con piscina en la que creen que van a vivir en Nueva York, la he preparado personalmente para que se convierta en su peor pesadilla. Estoy deseando que llegue el vuelo de mañana. Sin comprender el verdadero significado de sus palabras, ni que la humilde anciana que tenían delante era la soberana absoluta que controlaba por completo su destino en Nueva York, Marcos y Verónica escupieron un «¡Qué rara eres, vámonos!» y obligándome a recoger las bolsas, se marcharon a toda prisa. Me despedí de doña Catalina con inmensa gratitud, y volví a cargar con el pesado equipaje, para seguir las espaldas de los necios. Su humanidad estaba completamente podrida. En la prueba final, habían tomado la peor decisión posible. Ya no había lugar para la más mínima compasión. Mañana era el día del fatídico vuelo. La Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Ese sería el final de su efímera gloria, y el comienzo de un infierno sin fin. «Venga, Marcos, te guiaré a la mayor función de tu vida», susurré en voz baja, para que nadie me oyera. Y caminé con paso firme y decidido, a través del viento frío del atardecer primaveral. A finales de marzo, en una mañana espectacularmente despejada, bajo un cielo azul intenso, llegamos por fin al escenario final. La Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El vasto vestíbulo de salidas rebosaba de la energía de los numerosos viajeros que se disponían a volar al extranjero y del sonido seco de las maletas de ruedas rodando por el suelo. «Mira, Verónica. Aquí comienza nuestro sueño americano. A estas horas, seguro que la gente de allí está preparando a toda prisa la alfombra roja para recibirme. A mí. El nuevo presidente. Sí, Marcos. Siempre he soñado con beber el champán más caro en primera clase. Por fin voy a formar parte de la Jet Set Internacional, en el centro del vestíbulo». Marcos y su amante Verónica charlaban a gritos como niños en un parque de atracciones, sin hacer caso de las miradas frías de su alrededor. A sus pies, varias maletas de lujo, nuevas y enormes, compradas el día anterior con fondos malversados de la empresa, parecían simbolizar su vanidad superficial. Yo, por mi parte, como su esclava y porteadora, cargaba con pesadas bolsas de marca y equipaje de mano que se me clavaban en las manos, de pie, sola, a varios metros de ellos. Mi único equipaje era un viejo y descolorido bolso de viaje a mis pies. «Oye, no te quedes ahí parada. Lleva ese pesado equipaje al mostrador de la clase turista». Marcos se giró y me hizo un gesto despectivo con la mano, como si espantara a un perro molesto. «Nosotros, la élite elegida, vamos a hacer el check-in con toda la calma en el mostrador VIP de primera clase. Tú, una mujer caducada y sucia, haz cola en esa fila de la plebe y espera pacientemente durante horas. Y ni se te ocurra aparecer por donde estemos. No queremos que se nos pegue tu aire de pobreza y fracaso». Los viajeros que pasaban me dirigían miradas de compasión o de desprecio hacia Marcos, y cuchicheaban entre ellos. Sin embargo, yo me limité a apretar con fuerza las asas de mi pesado equipaje y no respondí. Simplemente le sostuve la mirada con una frialdad insondable. Mi extraña calma y mi silencio inquietante, sin una sola réplica, parecieron despertar una leve impaciencia y ansiedad en Marcos. Si se supone que él tiene la sartén por el mango, ¿por qué su esposa no muestra ninguna expresión de desesperación? ¡Qué mujer más rara! «Vámonos, Verónica, que le den», escupió con brusquedad, y ambos se dispusieron a caminar hacia el mostrador VIP. Fue entonces cuando sucedió. «Señora de Valcárcel». Un joven se abrió paso a duras penas entre la multitud, sin aliento, corriendo hacia nosotros. Era David, el subordinado que, arriesgándose, me había confiado la memoria USB con las pruebas definitivas de la malversación de Marcos. Era una mañana de un día laborable, y se suponía que debía estar en la oficina. Se había tomado el día libre para venir a despedirme, a mí, que ocultaba mi identidad, hasta el lejano aeropuerto de Barajas. «David, ¿qué haces aquí?». Mientras yo lo miraba con sorpresa, David me quitó de las manos el pesado equipaje que se me clavaba y asintió con profundo respeto. «Señora, le he traído un café caliente de la estación. Debe de estar agotada con tanto trabajo de llevar equipaje desde primera hora de la mañana. Por favor, beba un poco». El vaso de cartón que me ofreció estaba tan tibio como su propia y sincera calidez humana. Luego, sacó del bolsillo de su traje una pequeña bolsa de tela y la depositó suavemente en mi mano. «Y esto es una medalla de la patrona de mi pueblo que compré en la ermita. Es para la seguridad en el viaje,
Y para alejar los malos augurios, espero que su vida en Estados Unidos, lejos de las tiranías del director Marcos, sea tranquila y, aunque sea un poco, feliz. Como simple empleado no puedo hacer nada más, pero rezo por usted de todo corazón. Sus palabras no eran un cumplido formal hacia la esposa de su jefe, sino que rebosaban de una compasión pura y una profunda bondad humana. Un joven que, a pesar de trabajar bajo las órdenes de un ser adulador, corrupto y con el alma vendida al dinero como Marcos, no se había manchado y conservaba un corazón recto. Sentí cómo la amabilidad desinteresada de David se extendía cálida como un rayo de sol primaveral en mi corazón, que estaba completamente helado por la ira y la decepción. Gracias, David. Nunca olvidaré tu bondad y tu rectitud. Justo después de aceptar el café con una sonrisa de sincero agradecimiento, un grito ensordecedor de Marcos resonó en el vestíbulo. «Oye, ¿qué coño haces tú aquí?» Marcos, que se dirigía al mostrador VIP, había cambiado de rumbo y volvía hacia nosotros a grandes zancadas. Furioso. Detrás de él, Verónica le seguía con el ceño fruncido. «Ah, así que has venido a despedirme en mi glorioso viaje a Estados Unidos. Vaya, para ser un simple empleado, eres muy atento. Bueno, ya que estás aquí, carga tú también con nuestro equipaje. A partir de ahora, no te quedará más remedio que vivir a la sombra de mi gran éxito en América. Venga, muévete». Justo cuando Marcos, con una actitud extremadamente arrogante, extendió la mano para darle una palmada en el hombro a David, sucedió algo increíble. David, con una mirada fría y llena de una furia intensa, algo inimaginable en su habitual carácter apacible, apartó la mano de Marcos con un manotazo seco y fuerte. «No me toque, por favor». «¿Director Marcos? ¿Qué has dicho?» «¿Tú a mí? No he venido a despedir a un ser tan despreciable como usted, que malversa sin pudor el dinero de la empresa y trata a su esposa, con la que ha compartido tantos años, como si fuera basura. Si estoy hoy aquí, es para desearle un buen viaje a la persona a la que realmente respeto». La actitud firme de David y su inesperada y contundente rebelión dejaron a Marcos completamente sin palabras, boquiabierto y atónito. «¿Tú te has vuelto loco? Soy el futuro presidente de la filial de Estados Unidos. Con mi poder, puedo hacer que te despidan en un segundo». Cuando Marcos, con la cara roja de ira, estaba a punto de abalanzarse sobre David, mi smartphone, en el bolsillo de mi abrigo, se iluminó y vibró levemente con un breve mensaje. El remitente era el señor Romero, director ejecutivo del Grupo Valcárcel y mi mano derecha. «Señora, los dos objetivos han entrado en la zona de facturación. La anulación completa de sus tarjetas de embarque y los preparativos para la bienvenida especial en la puerta VIP están listos. Podemos iniciar la operación final en cualquier momento». Cerré en silencio la pantalla con el informe decisivo y, dirigiéndome a David, le sonreí con la dulzura de una virgen. «David, de verdad, gracias. Pero no te preocupes. Es absolutamente imposible, ahora y siempre, que él se convierta en el presidente de la filial de Estados Unidos, o que te despida injustamente». Ante mis palabras, tan repentinas y llenas de una confianza incomprensible, David contuvo la respiración, y Marcos frunció el ceño con recelo. «Venga, Marcos, ve a tu flamante mostrador VIP y haz el check-in. Comprueba con tus propios ojos si tu soñado billete de primera clase funciona de verdad». Y esbocé una sonrisa lenta, fría y con un matiz de amenaza insondable, como quien despide a un desdichado reo que se dirige al patíbulo. Finalmente, las fauces de la enorme trampa que yo había tendido en la sombra estaban a punto de cerrarse sobre el cuello de los necios ignorantes. «Venga, Verónica, comienza nuestro glorioso y gran momento. Aquí nos despedimos de la vieja pelleja». En la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, hacia el mostrador de facturación de primera clase, adornado con una alfombra roja, Marcos y Verónica caminaban con aire arrogante. Al pasar junto a la larga cola de pasajeros de clase turista, soltaban risas vulgares, henchidos de superioridad. Desde la distancia, David y yo observábamos en silencio sus grotescas espaldas. «Facturación. Soy Marcos, y esta es mi amada compañera Verónica. Prepáranos los mejores asientos de inmediato. Y el champán de bienvenida. Que sea Don Perignon. ¿Entendido?» Marcos arrojó su pasaporte y la reserva del billete al personal de tierra del mostrador, con una actitud autoritaria, como si le estuviera dando órdenes a un sirviente. Verónica, apoyando los codos en el mostrador, añadió con impaciencia: «Dense prisa, por favor. No somos de esa gente que tiene tiempo que perder, señor Marcos y señorita Verónica, ¿verdad? Un momento.
por favor. El experimentado personal de tierra, sin inmutarse por su actitud grosera, comenzó a introducir los datos en el terminal con gestos pulcros. Sin embargo, unos segundos después, un sonido de error, frío e impersonal, sonó en el terminal del mostrador VIP. La expresión del empleado se tensó ligeramente y sus dedos dejaron de teclear. Disculpen, lamento informarles, pero esta reserva ha sido cancelada. ¿Qué? ¿Cancelada? El grito de Marcos resonó en la tranquila zona VIP. No me jodas. Soy un superélite a punto de tomar posesión como presidente de la filial de Estados Unidos. Tiene que ser un error del sistema. Deja de usar esa máquina de mierda y extiéndeme los billetes a mano. Con mi poder, puedo hacer que te despidan en un instante, simple empleaducho demostrador. Un insulto y una humillación explícitos. Los demás pasajeros VIP se giraron para mirar con desaprobación, pero Marcos, lejos de darse cuenta, se acaloró aún más y empezó a golpear el mostrador. Yo, desde la sombra de una columna cercana, observaba la escena en un silencio profundo y glacial. David, a mi lado, contuvo la respiración, mirando a Marcos como si no pudiera creer lo que veía. Marcos, ¿qué está pasando? ¿Qué compañía aérea más inútil? Pues cómpranos ahora mismo 2 billetes nuevos en primera clase. Los más caros. Dinero es lo que nos sobra. Al decir esto, Marcos sacó de su cartera una reluciente tarjeta de crédito negra. La misma que me había arrebatado a la fuerza la noche anterior creyendo que eran mis ahorros, y la golpeó violentamente contra el mostrador. «¡Cobra de aquí!». «Venga, pasa la tarjeta de una vez». El empleado, desconcertado, cogió la tarjeta y la pasó por el terminal de pago. Pero esta vez, sonó un error aún más largo y fatal. «Lo siento muchísimo. Esta tarjeta de crédito ha sido bloqueada y no podemos procesar el pago». El código de error indica una advertencia de la entidad emisora por sospecha grave de uso fraudulento. ¿Qué? ¿Bloqueada? ¿Uso fraudulento? Vi a lo lejos cómo la sangre desaparecía del rostro de Marcos. Verónica también soltó un «¿Qué dices? Es imposible». «No, no puede ser». «Vuelve a intentarlo. Inténtalo las veces que haga falta. La máquina debe de estar estropeada». Marcos, en pánico, empezó a gritar como un loco. En ese momento, señor, le ruego que se abstenga de seguir insultando a nuestro personal. Desde la puerta de acceso exclusivo para VIP, apareció un hombre de avanzada edad, impecablemente uniformado, y con una brillante insignia dorada en el pecho. Era el director general de la terminal. El máximo responsable. Ante la inesperada aparición de tan alto cargo, todo el personal presente se cuadró. «Ah, usted es el responsable. Perfecto. Despida a este inútil de inmediato. Me han cancelado el billete y encima no me funciona la tarjeta. ¿Qué clase de boicot es este?». El director general miró a Marcos, que estaba fuera de sí, con una mirada fría como el hielo y, con voz serena pero imponente, sentenció. «No es ningún boicot, señor Marcos. Hace una hora, los departamentos jurídico y de auditoría de la empresa a la que usted pertenece se pusieron en contacto directamente con nosotros». «¿El departamento jurídico? ¿Auditoría?» «Sí. Nos informaron de que su traslado a Estados Unidos ha sido completamente cancelado por decisión oficial de la compañía. En consecuencia, se ha procedido a la anulación de los billetes de avión emitidos a nombre de la empresa y al bloqueo inmediato de su tarjeta corporativa. Además, el director general echó un vistazo a las numerosas maletas de lujo que Marcos tenía a sus pies y continuó. Entiendo que se ha iniciado una investigación, en colaboración con la policía, por un caso de malversación de fondos, que asciende a varias decenas de miles de euros. La advertencia de uso fraudulento de la tarjeta se debe probablemente a eso. ¿Malversación? ¿Policía? Las piernas de Marcos empezaron a temblar, y estuvo a punto de desplomarse. Verónica, con el rostro pálido de terror, balbuceó. Yo no sé nada. Ha sido él. Y, medio histérica, se apartó de él. Espera. Es mentira. Tiene que haber un error. Yo tengo un respaldo absoluto. Sí, Valentina. Esa mujer tiene sus ahorros. Con la mirada desesperada, Marcos recorrió el vestíbulo con los ojos inyectados en sangre hasta encontrar mi figura a lo lejos. Oye, Valentina, no te quedes ahí parada. Ven aquí. Dame todas tus tarjetas de crédito. Cómprame el billete ahora mismo. El marido que, en una escena patética, y ante la mirada de todos los pasajeros, me gritaba órdenes. Salí lentamente de la sombra de la columna.
y en cuanto el director general me vio, hizo algo increíble. Ignorando por completo a Marcos y a Verónica, se acercó a mí. Con una postura impecable y un tono de suma deferencia, me saludó. La estábamos esperando, señora de Valcárcel. Todo ha sido dispuesto según sus instrucciones. En ese instante, el rostro de Marcos se contrajo en una mueca de desesperación. Señora. ¿De Valcárcel? Valentina. ¿Tú? ¿Quién eres? Miré a Marcos desde arriba y le dediqué la sonrisa más hermosa y, a la vez, más cruel de mis 25 años de matrimonio. Vaya. Parece que la puerta del verdadero infierno acaba de abrirse con un estruendo. ¿Señora de Valcárcel? ¿Qué broma es esa? Oiga. Usted debe de estar loco. En el vestíbulo VIP del aeropuerto de Barajas, el grito ensordecedor de Marcos resonó en vano. Escupiendo saliva, con los ojos inyectados en sangre, se encaró con el director general. Esta es mi mujer Valentina. Una simple ama de casa, sosa y pasada de moda. Es imposible que sea de la familia Valcárcel, una de las más poderosas de España. Se está equivocando de persona. ¿Y de qué manera? Déjese de tonterías y deme mi billete. Un insulto patético y preciso. Marcos, incapaz de afrontar la realidad, intentaba desesperadamente desviar la mirada del suelo que se desmoronaba bajo sus pies. Insultándome a voz en grito delante de todos, no respondí. Simplemente contemplé al payaso lastimoso sin inmutarme. El ambiente se volvió asfixiante. Mi actitud inquebrantable y la escena surrealista del director general, que seguía inclinado sin moverse, hicieron que la sangre desapareciera por completo del rostro de Marcos, y sus labios empezaron a temblar. Valentina. Di algo. Oye. No puede ser una broma. ¿Verdad? Fue entonces cuando una voz cortó el aire. No es ninguna broma, señor Marcos. Su efímera fantasía termina aquí. Las puertas automáticas se abrieron, y varios hombres de traje y mirada penetrante, totalmente fuera de lugar en la glamurosa zona VIP, se dirigieron hacia nosotros a paso ligero. A la cabeza iba el señor Romero, director ejecutivo de nuestro grupo Valcárcel y mi mano derecha. Detrás de él, 3 agentes de policía uniformados le seguían con expresión severa. Señor Romero, ¿por qué está aquí un alto directivo de la empresa matriz, alguien de otro mundo? Y con la policía, ante la inesperada aparición, Marcos, en estado de pánico, retrocedió a punto de caerse. Romero se acercó a mí con paso firme. Me miró a los ojos y asintió levemente con la cabeza en señal de respeto absoluto. Señora de Valcárcel, disculpe la tardanza. Hemos venido con los agentes, para proceder a la detención de este individuo. Gracias por su trabajo, señor Romero. Todo según lo previsto, ¿verdad? Respondí brevemente. Romero se giró, y dirigió a Marcos una mirada tan fría como si estuviera mirando basura. Marcos. Durante los últimos 3 años, usted ha utilizado proveedores ficticios para malversar fondos de la empresa por un total de 80.000 euros. Además, ha destinado esos fondos a gastos personales, regalos a su amante y a financiar la creación del cargo ficticio de presidente de la filial de Estados Unidos. Todas las pruebas concluyentes ya han sido entregadas a la policía a través de nuestro departamento legal. ¿Cargo ficticio? No me jodas. Fue el presidente Garrido quien me nombró personalmente. El presidente Garrido también le estaba permitiendo actuar, para poner a prueba su carácter hasta el final. Todo por orden de la señora de Valcárcel, la principal accionista y verdadera dueña del grupo Valcárcel. El hombre que se creía el titiritero de la empresa era, en realidad, un payaso que había estado bailando grotescamente en la palma de la mano de la esposa a la que más despreciaba. Enfrentado a la verdad sobre la estructura de poder absoluta, Marcos solo podía abrir y cerrar la boca como un pez fuera del agua. No, no puede ser. Se derrumbó de rodillas, agarrándose la cabeza. En ese momento, Verónica, la amante que hasta entonces había observado la escena en silencio, actuó de una manera increíble. Se abalanzó lejos de Marcos y gritando como una loca, se dirigió a los policías. Yo soy una víctima. Este hombre me obligó a estar con él bajo amenazas. No sabía que estaba usando dinero de la empresa. ¿Qué? Verónica. Tú. Hasta ayer me decías que me querías. Me besabas. No me toques, malversador asqueroso. Todo lo has hecho tú solo. Yo solo te seguía la corriente porque me comprabas cosas caras. ¿Crees que iba a amar a un viejo calvo y arruinado como tú? Tu aliento a viejo siempre me ha dado náuseas. Las palabras de Verónica,
Un torrente de insultos despiadados. La traición más miserable y rastrera de la mujer que hasta ayer se pavoneaba como la amada compañera del futuro presidente. La inesperada y brutal traición externa hizo que el rostro de Marcos se contrajera en una mueca de desesperación, a punto de desmayarse. «Señores policías, llévense a este hombre». «Yo no tengo nada que ver». Gritando esto, Verónica, agarrando su pasaporte y su bolso de marca, intentó huir hacia la salida. Pero su escapada fue frustrada por los agentes, que actuaron a una señal de Romero. «Soltadme. Soy una víctima. Tengo un futuro brillante por delante. Señora Verónica. Usted también es cómplice». Los artículos de lujo y las joyas por valor de decenas de miles de euros que recibió proceden de fondos malversados. Además, el señor David ha presentado pruebas de correos electrónicos que demuestran que usted ayudó activamente a Marcos en sus actividades fraudulentas. Ante la gélida sentencia de Romero, Verónica soltó un grito ahogado y se desplomó, llorando desconsoladamente. Un policía se acercó lentamente a Marcos y le agarró firmemente de ambos brazos. «Marcos. Queda usted detenido por un presunto delito de malversación de fondos. Le rogamos que nos acompañe a comisaría». Tiraron de él con fuerza para ponerlo en pie. Marcos, con la cara cubierta de lágrimas y mocos, se giró para mirarme suplicante. En sus ojos, ya no había ni rastro de su antigua arrogancia de élite, solo terror y una súplica patética. «Valentina. Por favor. Ayúdame. Eres la dueña del grupo Valcárcel, ¿no? Con tu inmenso poder. Seguro que puedes controlar a la policía. Somos marido y mujer. Te quiero de verdad, Valentina. Eres mi única esperanza». Solo cuando se vio acorralado me suplicaba y me decía que me quería. La insondable bajeza y estupidez de este hombre. Me acerqué lentamente a él y, con una voz gélida que solo él pudiera oír, le susurré: «Sí, podría ayudarte. Pero, Marcos, todavía te queda por recibir un regalo muy especial de mis poderosos amigos de Nueva York». El rostro de Marcos se contorsionó en una mueca de terror incomprensible. Justo en ese instante, mi smartphone, en el bolsillo de mi abrigo, sonó con un tono de llamada estridente, como si hubiera estado esperando este momento de desesperación. En la pantalla apareció un número internacional. Era la llamada de mi hijo Mateo desde Estados Unidos. Con la sentencia final, el estridente tono de llamada del smartphone resonó. Delante de Marcos, que temblaba pálido mientras dos corpulentos policías lo sujetaban, pulsé lentamente el botón de respuesta y activé el altavoz para que todos pudieran oír. «¿Hola? Mamá. Parece que la bienvenida por ahí ha ido según lo previsto. Lo he confirmado con el estado de los vuelos desde España y con el aviso del departamento legal». Del altavoz brotó la voz grave y serena de mi hijo Mateo, llena de una confianza absoluta. «¿Mateo? ¿Por qué se oye su voz?» Marcos, todavía sujeto por los policías, miraba mi smartphone con una expresión de incredulidad y estupefacción. Como si aún no comprendiera del todo su situación desesperada, gritó con sus últimas fuerzas: «Oye, Mateo. Tú, el hijo fracasado que trabajas de peón en Estados Unidos. Ayúdame ahora mismo. Tu gran padre está a punto de ser arrestado injustamente por un error. Siendo un cero a la izquierda como eres, cuando me convierta en el presidente de la filial de Estados Unidos, te haré el favor de contratarte. Así que busca un abogado allí y haz algo». Un insulto claro y, como siempre, fuera de lugar. Incluso con el suelo desmoronándose bajo sus pies, seguía intentando menospreciar a su hijo al otro lado del océano. La insondable estupidez de este hombre. No cambié mi expresión en absoluto y me mantuve en un silencio profundo y glacial. Un silencio largo, pesado, asfixiante. Mi silencio inquietante, sin una sola réplica, mientras lo miraba con frialdad, pareció inquietar a Marcos. Los policías y el señor Romero, que lo rodeaban, observaban en silencio y con frialdad el último pataleo del payaso. Y desde el otro lado del altavoz, se oyó la risa gélida y cortante de Mateo. «¿Un peón fracasado? Sigues viendo solo la realidad que te conviene. Qué hombre tan patético y grotesco. Marcos. El glamuroso puesto de presidente de la filial de Estados Unidos con el que soñabas fue un cebo ficticio que ordené crear al departamento de personal de la sede central para atraparte». ¿Qué? ¿Que tú lo ordenaste? No digas tonterías. Encantado de conocerte. Por así decirlo. Soy Mateo Valcárcel, el directivo más joven de la sede estadounidense del grupo Valcárcel,
y responsable de todos los proyectos en Norteamérica. La madre a la que has menospreciado como una mujer pasada de moda y de baja estofa es la máxima autoridad y principal accionista del grupo. Y yo soy su legítimo heredero. ¿Directivo Valcárcel? ¿Tú? ¿Mi hijo? Vi cómo los ojos de Marcos se abrían de par en par y su mandíbula temblaba violentamente, a punto de desencajarse. El hijo al que durante años había despreciado por no haber heredado sus genes de triunfador. Era en realidad el soberano absoluto que tenía en sus manos el poder sobre su vida y su muerte. Y ahora, mi informe final para resolver el problema. Ese ático de lujo con piscina en la costa oeste que contrataste malversando decenas de miles de euros de la empresa. He hecho que el equipo legal de allí cambie el nombre del contrato a Marcos a título personal y que se genere una penalización por cancelación no reembolsable de 1.000.000 de euros con efecto inmediato. Por supuesto, la empresa no pagará ni un céntimo. Todo es tu deuda personal e ineludible. ¿Un millón de euros? Imposible. No puedo pagar eso. Además, ¿recuerdas a la anciana a la que empujasteis y a la que insultasteis Verónica y tú ayer en los grandes almacenes de lujo? Es doña Catalina de la Vega, la magnate inmobiliaria de Estados Unidos y la aliada más importante de nuestro grupo Valcárcel. Su furia ha hecho que te incluyan en la lista negra de todas las propiedades de alquiler en todo Estados Unidos. Lo único que te queda es un apartamento en ruinas, con los cristales rotos, en un barrio marginal. Y también está alquilado a tu nombre por un año. Ya no tienes escapatoria en ningún lugar del mundo. Las fuerzas abandonaron por completo a Marcos y se desplomó sobre el suelo de mármol. Si no fuera porque los policías lo sostenían, se habría golpeado la cara contra el suelo. Todos los artículos de marca que compraste con el dinero robado de la empresa, y que ahora están esparcidos a tus pies, serán inmediatamente confiscados por el departamento legal para recuperar los daños. Ya no tienes estatus, ni dinero, ni un hogar al que volver, ni familia. Solo una deuda inmensa, que no podrás pagar en toda tu vida, y la miserable ficha de un malversador. Reflexiona sobre la gravedad de tu crimen en la fría celda de hormigón. La sentencia implacable de Mateo resonó fríamente en el vestíbulo, y la llamada se cortó con un sonido electrónico. ¡No! ¡No! Valentina, Valentina. Por favor, fui yo, me equivoqué. Perdóname, te quiero. Apóyame como antes. Solo te tengo a ti. Mientras los policías lo arrastraban, Marcos se arrastró por el suelo, intentando desesperadamente aferrarse a mis pies. Tenía la cara cubierta de lágrimas y mocos, y no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia de élite. Por favor, Valentina, no me abandones. Que no me arresten. Ah, sí. Mi madre. Mi madre se pondrá muy triste. Soy su único hijo. ¿Vas a abandonar a una pobre anciana? ¿Acaso no tienes corazón de esposa? Acorralado hasta el extremo, intentaba usar como escudo a la madre que lo había malcriado hasta el infinito para despertar mi compasión. ¡Qué bajeza tan insondable! Incluso en una situación como esta. Miré con desprecio la cara llorosa de Marcos y, esbozando una sonrisa, la más cruel del mundo, le dije: «Ah, tu madre». Sí, es verdad. Ella también, convencida de tu gran éxito en Estados Unidos, me menospreció y te despidió con gran alegría, tratándome como a una sirvienta sin sueldo. Me acerqué lentamente y le susurré al oído tembloroso: «De hecho, también le he preparado un aviso especial a tu madre. A estas horas, en la magnífica casa familiar en la que se pavonea, debería estar ocurriendo algo tremendo». ¿Qué le has hecho a mi madre? El grito desesperado de Marcos resonó en vano en el amplio vestíbulo del aeropuerto. Mientras Marcos se arrastraba por el frío suelo de mármol de Barajas, cubierto de lágrimas y mocos, suplicando patéticamente, el tono de llamada impersonal volvió a sonar desde el bolsillo de mi abrigo. En la pantalla apareció el nombre Pilar. Me agaché en silencio frente a Marcos, que estaba firmemente sujeto por los policías. Pulsé lentamente el botón de respuesta y activé el altavoz para que todos pudieran oír. «Oye, Valentina. ¿Dónde demonios te has metido?» En cuanto se conectó la llamada, la voz estridente de Pilar salió disparada del altavoz con una furia que casi me rompe los tímpanos. «Vuelve a casa ahora mismo. Unos hombres de traje negro, que parecen matones, han entrado en casa y dicen tonterías como que esta no es mi casa, y que me vaya de inmediato. Seguro que has cometido algún error garrafal con los trámites del viaje de Marcos». La voz de Pilar, temblorosa de ira y pánico. No comprendía en absoluto su situación desesperada y, como siempre, intentaba echarme toda la culpa, escupiendo palabras aún más feas y crueles. «De verdad.
Siempre has sido una inútil. Una completa inútil. Una mujer de baja estofa, pobre y vulgar. Justo cuando mi brillante Marcos está a punto de triunfar en Estados Unidos, y nuestra familia va a entrar en la auténtica alta sociedad. Una mujer tan inútil como tú es una vergüenza para el apellido. Voy a hacer que te divorcies y te arrojen a una alcantarilla. Ven aquí ahora mismo. Arrodíllate y echa a estos hombres. Sosteniendo el smartphone, no cambié mi expresión en absoluto, y mantuve una calma sepulcral que helaba la sangre. En el espacioso vestíbulo VIP, los policías, el personal de tierra e incluso los viajeros que miraban desde lejos escuchaban con frialdad y desprecio la voz de la anciana histérica. Ante mi silencio inquietante y mi falta de réplica, incluso el tembloroso Marcos, en el suelo, empezó a palidecer ante un miedo invisible. No ha sido ningún error, doña Pilar. Y esos hombres de traje negro no son matones, sino empleados de élite y sumamente competentes del Departamento de Gestión Inmobiliaria del Grupo Valcárcel. ¿Valcárcel? ¿Qué tonterías dices? Esta casa es la honorable y magnífica mansión que ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Una hija de pobres como tú no tiene derecho a hablar con esa suficiencia. ¿Honorable y magnífica mansión? ¡Qué grotesco! ¿Todavía no conoce el verdadero infierno que azotó a su familia hace 25 años? Mis palabras, frías y afiladas como el hielo, hicieron que Pilar, al otro lado de la línea, contuviera la respiración. Marcos, arrastrándose por el suelo, también me miró con una expresión de desconcierto. Doña Pilar, usted sabe que su difunto marido se metió en negocios que salieron mal y acumuló una enorme deuda, ¿verdad? Hace 25 años, cuando su marido murió por exceso de trabajo, su familia tenía una deuda de más de 1 millón de euros. La casa, por supuesto, fue objeto de un intenso acoso por parte de los acreedores y estaba a punto de ser embargada. Marcos, que entonces era un estudiante en una universidad de prestigio, tuvo que abandonar sus estudios y se vio abocado a embarcarse en un pesquero o a huir de los prestamistas. Eran una familia de la más baja estofa, completamente en bancarrota. ¡Qué sarta de mentiras! La deuda la pagó un amigo de mi marido, un maravilloso filántropo. Exacto. El filántropo anónimo que saldó toda la deuda de un solo pago. Compró esta mansión a un precio exorbitante cuando estaba a punto de ser embargada, y se aseguró de que pudieran seguir viviendo en ella sin que los vecinos se enteraran. Ese filántropo no era otro que mi difunto padre, el entonces presidente del Grupo Valcárcel. ¿Y por qué? Porque me enamoré de Marcos. En aquel entonces, él, aunque torpe, era puro y luchaba desesperadamente por protegerla a usted de las deudas, dispuesto a sacrificar su propia vida. Para no herir su orgullo de hombre, oculté mi identidad y supliqué a mi padre que, con su inmensa fortuna personal, hiciera desaparecer la deuda de su familia. En otras palabras, esa espaciosa mansión en la que usted se pavonea como si fuera su legítima propiedad ha sido, durante los últimos 25 años, de mi propiedad personal. La verdad, un secreto impactante del pasado, hizo que Pilar, al otro lado de la línea, soltara un no. Es mentira. Y se quedara sin palabras. Marcos, frente a mí, estaba tan pálido que no le quedaba ni una gota de sangre en el rostro, y sus pupilas se dilataron de terror. Su orgullo absoluto como hombre de élite, su familia adinerada, su brillante historial académico, todo se había construido sobre un frágil castillo de arena, sostenido por la insondable compasión y la inmensa riqueza de la mujer pasada de moda a la que más despreciaba. En ese momento, desde el otro lado de la línea, se oyó la voz tranquila y profesional de una figura inesperada. Señora de Valcárcel. Soy Navarro, el jefe del Departamento de Gestión Inmobiliaria. La notificación de desalojo al ocupante y la presentación de los documentos de propiedad han sido completadas. Gracias por su trabajo, Navarro. Doña Pilar, ¿ha oído? Esa mansión se la he estado prestando gratuitamente durante muchos años. Sin embargo, debido a sus repetidos insultos que niegan mi humanidad y al grave acto de traición de Marcos al malversar una enorme cantidad de fondos de la empresa, el contrato de arrendamiento queda rescindido con efecto inmediato. Tiene 1 hora para abandonar mi casa con lo puesto. No, es mentira. Perdóname, Valentina. Fue mi culpa, te pido perdón. Eres la mejor nuera del mundo. Por favor, no me dejes en la calle. Soy una anciana. Ayúdame, Marcos. Mientras el grito desesperado y aterrorizado de Pilar resonaba en el vestíbulo a través del altavoz, pulsé el botón de finalizar llamada de mi smartphone sin la más mínima emoción.
El sonido electrónico y sin vida del final de la llamada devolvió el silencio al lugar. Marcos, con los ojos en blanco, empezó a temblar violentamente. Ya ni siquiera podía articular palabras humanas. El momento en que toda la vida que creía haber construido se derrumbó por completo desde sus cimientos, y lo perdió literalmente todo. Marcos, este es el precio que pagas por traicionarme, por ahogarte en tu estúpida vanidad y por abandonar tu corazón de ser humano. Y ahora, señores policías, llévense a este hombre. Mientras yo lo sentenciaba con una mirada gélida y los policías lo agarraban para llevárselo a la fuerza, sucedió algo. Un momento. Por favor. Señora de Valcárcel, el señor Romero. Con una calma y una autoridad absolutas, detuvo a los policías que estaban a punto de llevarse a Marcos. Antes de entrar en la fría celda, este hombre tiene que saldar una cuenta más, aquí y ahora. Se trata de lo que le arrebató a usted ayer por la fuerza. La mirada afilada y fría de Romero se dirigió al bolsillo del pecho del traje de Marcos. Allí estaban la tarjeta Black y el token que Marcos me había arrebatado a la fuerza el día anterior, diciendo que era para el vestido de Verónica. ¿Te refieres a la tarjeta? Marcos, con mano temblorosa, sacó la reluciente tarjeta de su bolsillo. Y como si fuera el único escudo que demostraba su legitimidad, gritó como un loco a los policías y a Romero. No me jodas. Esta es la tarjeta de mi mujer. Los bienes del matrimonio son comunes. Es natural que yo, el cabeza de familia, use a mi antojo el mísero dinero de una mujer inútil y de baja estofa como esta. Me vais a tratar de ladrón por unos pocos miles de euros de sus ahorros. A mí, el gran hombre que va a llevar sobre sus hombros la economía de América. El último y peor insulto que sellaría su propia perdición. Un murmullo de desprecio y asco se extendió entre los viajeros y el personal del aeropuerto. Pero Marcos, que había perdido por completo la razón y solo buscaba protegerse, parecía no oír las críticas. No respondí. Simplemente, contemplé al hombre que gritaba con la cara roja, como si estuviera viendo basura. La tensión en el vestíbulo VIP se volvió insoportable. Los gritos de Marcos fueron perdiendo fuerza. Hasta que finalmente, contuvo la respiración y retrocedió. ¿Qué es esa mirada? No he dicho nada malo. Fue entonces cuando una voz intervino. Sí que se equivoca. Abriéndose paso tranquilamente entre la multitud, una figura inesperada apareció ante nosotros. Un hombre de avanzada edad, con un traje a medida de la más alta calidad y una mirada penetrante. Al verlo, Marcos se quedó rígido, como si le hubiera caído un rayo. Señor Aguirre, ¿por qué está aquí el director general del Banco Central? El hombre era el director de la sede central del Banco Central, el banco más grande de España, el banco con el que la empresa de Marcos tenía su principal línea de crédito, y ante el que el propio Marcos se había arrastrado servilmente en innumerables ocasiones. El señor Aguirre ignoró por completo a Marcos y me saludó con una deferencia absoluta. Señora de Valcárcel, como principal entidad bancaria del Grupo Valcárcel, lamentamos profundamente el comportamiento de este individuo. Ya hemos confirmado la activación del protocolo de emergencia en nuestro sistema. Gracias por su trabajo, señor Aguirre. Explíquele el verdadero valor de esa tarjeta. Cuando sonreí con calma, el director Aguirre se giró hacia Marcos con una mirada de acero. Señor Marcos, esa tarjeta que le arrebató ayer a la señora de Valcárcel no es de una simple cuenta personal con unos pocos miles de euros para gastos. ¿Qué? No. Pero el saldo que figuraba, eso era solo una pantalla para engañar a los curiosos. La verdadera identidad de esta tarjeta Black es que es la llave maestra de la cuenta de fondos de emergencia del Grupo Valcárcel. Es decir, una cuenta corporativa de máxima importancia conectada directamente a fondos por valor de varios miles de millones de euros. ¿Miles de millones de euros? Un gemido lastimero se escapó de la garganta de Marcos. Anoche, usted utilizó esa tarjeta y dispositivo de claves para intentar retirar 5.000 euros para el vestido de su amante, enviando a un subordinado a intentar acceder a través de un cajero de alta seguridad de nuestro banco. Pero en el momento en que alguien introduce un código PIN incorrecto, o falla la autenticación biométrica de esa cuenta, se activa un sistema que envía una alerta a las agencias policiales internacionales por un delito de terrorismo corporativo y tentativa de estafa a gran escala contra el Grupo Valcárcel. La tarjeta que Marcos había despreciado como los ahorros de su esposa, y que había robado por capricho, era en realidad la trampa definitiva que yo había tendido para elevarlo de simple malversador a un criminal de alto nivel, autor de un intento de terrorismo corporativo a escala nacional. No,
No puede ser. Yo no pretendía. Solo era para el vestido de Verónica. Sus excusas se las puede contar al juez. Señor Marcos. Su crimen ya ha superado con creces la dimensión de la malversación de un simple asalariado. La indemnización por daños y perjuicios alcanzará cifras astronómicas. Y pasará el resto de su vida en una oscura y fría celda, ante la gélida sentencia del director Aguirre. Marcos puso los ojos en blanco y se desplomó, convulsionando. Dinero, estatus, hogar e incluso la poca libertad que le quedaba en la vida. Lo había perdido todo por su propia arrogancia y codicia. Y bien. Señores policías. Creo que ya es suficiente. Llévense esta basura. Cuando lo ordené con una voz fría como el hielo, los policías, esta vez sin piedad, retorcieron los brazos temblorosos de Marcos y le pusieron unas frías esposas. No. Valentina, ayúdame. Soy el presidente de la filial de Estados Unidos. Mientras se lo llevaban a rastras, gritando y llorando, su patética figura era el final más grotesco y miserable para el hombre que una vez se había reído de la mujer pasada de moda. Pero en mi corazón no había alegría por la victoria ni catarsis. Esto no ha terminado todavía. En el vestíbulo, del que ya se había alejado el eco de los gritos de Marcos, saqué mi smartphone en silencio. Ahora que lo había arrojado por completo al infierno, había un último lugar al que debía ir con mis propios pies. Desde el aeropuerto de Barajas, tomé un coche de lujo con chofer y me dirigí al último lugar. La mansión familiar en la que había vivido escondida durante 25 años. Cuando el coche entró en la tranquila zona residencial, pude ver a lo lejos que algo anormal estaba sucediendo. Delante de la familiar y magnífica puerta, había varios coches negros del Departamento de Gestión Inmobiliaria del Grupo Valcárcel, y los vecinos, curiosos, se habían reunido a distancia para cuchichear. En el centro de todo, mi suegra, Pilar, con la cara roja de ira, gritaba a los hombres de traje: «No me toquéis. Esta es la honorable y sagrada mansión de nuestra familia. Unos matones como vosotros no tenéis derecho a entrar aquí. Llamaré a la policía». Cuando bajé del coche y me abrí paso entre la multitud, Pilar me fulminó con una mirada llena de odio. «Valentina, ¿cómo te atreves a volver? Ya sé que has contratado a estos actores de tercera para amenazarme. Seguro que estás celosa de que mi Marcos se vaya a convertir en el presidente de la filial de Estados Unidos, y por eso me haces este acoso tan rastrero. Una mujer pobre, sin cultura, y de baja cuna como tú es una vergüenza para nuestra familia. Arrodíllate a mis pies ahora mismo. Besa el suelo que piso y pide perdón». Los vecinos, en sintonía con Pilar, me dirigían miradas frías. Esa nuera se ha vuelto loca, pobre doña Pilar. Era el resultado de años de Pilar, hablando mal de mí a mis espaldas y tratándome con desprecio. No respondí. Simplemente la miré desde mi posición de poder absoluto, sin pronunciar palabra. Mi calma imperturbable y mi dominio absoluto del ambiente hicieron que el rostro de Pilar se fuera llenando de ansiedad. Sus gritos perdieron fuerza, y el lugar se sumió en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando una voz resonó. «Abran paso». Una voz llena de una autoridad impropia de un barrio residencial. La multitud, sorprendida, se apartó para dejar pasar al presidente Garrido, el jefe de la empresa de Marcos. Detrás de él varios directivos y, sorprendentemente, hasta el comisario de la policía local, lo seguían con el rostro pálido. La inesperada aparición de tan altas e incongruentes personalidades dejó sin aliento a los vecinos. «Señor presidente Garrido, ¿qué hace el jefe de la empresa en un lugar tan humilde como este?» Pilar, nerviosa, intentó poner una sonrisa zalamera. «Ah, seguro que ha venido a felicitar a Marcos por su viaje a Estados Unidos. Siento que esta estúpida nuera le haya molestado». «Cállese, necia». El grito de Garrido cortó el aire frío de la primavera. Pilar se encogió y se quedó sin palabras. El presidente Garrido se acercó a mí y, ante la mirada de todos los curiosos, se dirigió a mí con absoluto respeto, casi temblando. A continuación, los directivos y hasta el comisario de policía mostraron una actitud de profunda sumisión. «Señora de Valcárcel, en nombre de nuestra empresa, lamento profundamente y merezco el peor de los castigos por la conducta de nuestro exempleado, Marcos, quien durante años le ha faltado al respeto y ha llegado al extremo de cometer una malversación a gran escala. Marcos fue arrestado en el aeropuerto hace un momento y ha sido despedido de forma disciplinaria». Ante esas palabras, no solo Pilar, sino todos los vecinos que observaban, soltaron un «¿Qué? ¿Señora de Valcárcel? ¿Arrestado? ¿Despedido?» Pilar,
Incapaz de procesar el aluvión de palabras incomprensibles, abría y cerraba la boca. El presidente Garrido se giró hacia ella con una mirada gélida y le espetó la verdad. ¿Todavía no lo entiende? La persona que tiene delante es la verdadera dueña del Grupo Valcárcel, el conglomerado que mueve los hilos de la economía de este país. Nuestra empresa, y la misma mansión sobre la que ahora pisa, solo han existido gracias a la inmensa generosidad y la vasta fortuna de la señora de Valcárcel. La nuera a la que había despreciado y tratado como a una esclava era en realidad la soberana absoluta que podía aplastarlos como a insectos. Y su orgulloso hijo había sido arrestado como un criminal. ¡Ah! ¡Ah! Es mentira, es mentira. Pilar se desplomó, llorando a mares, y se arrastró hasta mis pies. Valentina. Perdóname. No sabía nada. Todo es culpa de Marcos. No me eches. Soy una anciana. No tengo a dónde ir. Miré con frialdad a la mujer que se arrastraba por el suelo, y esbocé una leve sonrisa. Doña Pilar. Su patética figura es exactamente igual a la de Marcos. Navarro. Proceda a desalojar a la ocupante ilegal de la propiedad, y comience con los trabajos de demolición de esta mansión. A la orden. Pilar. Gritando y llorando, fue arrastrada por los hombres del departamento de gestión. El castillo de arena de su familia se había derrumbado por completo, pero justo cuando me disponía a volver al coche, recibí un mensaje de mi hijo Mateo. En él se revelaba otra verdad increíble sobre Verónica, la amante que se suponía que había huido del aeropuerto. Mamá, al investigar a Verónica, hemos descubierto algo increíble. No era una simple amante. Leí el mensaje y contuve la respiración. Esta tragedia tenía aún otro nivel de engaño. En el asiento trasero del coche, terminé de leer el mensaje de Mateo. Al investigar a Verónica, hemos descubierto algo increíble. No era una simple amante. Era una estafadora profesional de matrimonios con antecedentes, que usaba varios alias para timar a ejecutivos de mediana edad. Tenía enormes deudas de juego, y todo el dinero que le sacó a papá lo usó para pagar a sus acreedores. Además, ha confesado a la policía que planeaba drogar a papá en el hotel nada más llegar a Nueva York, robarle todo su dinero y su pasaporte, y huir sola. Cerré en silencio el smartphone. La mujer que Marcos creía que era su amada compañera, enamorada de su talento y encanto, era en realidad una despiadada estafadora que desde el principio lo vio como un simple cajero automático. El final más grotesco y patético para un hombre lamentable. Pasaron varias semanas. Mediados de abril. El viento frío del invierno había desaparecido por completo, y una suave luz primaveral bañaba las calles de Madrid, donde los almendros en flor estallaban en un espectáculo magnífico. Ese día, me encontraba en la imponente sala de juntas de la última planta de la sede del Grupo Valcárcel. Sentado en el sofá de lujo frente a mí, sin esposas pero flanqueado por 2 policías, estaba Marcos. Había venido para firmar el acuerdo final sobre la indemnización por daños y perjuicios civiles. Ya no quedaba ni rastro de su antigua figura imponente, con su traje de marca y su aire de confianza, con la barba descuidada y las mejillas hundidas. Parecía 10 años más viejo. Una figura patética. Señor Marcos. Esta es la liquidación de los 80.000 euros que malversó de la empresa y el 1.000.000 de euros de penalización por el ático de Nueva York, un total de 1.080.000 euros. Y junto a ellos, el convenio regulador de nuestro divorcio redactado por mis abogados. Solo falta su firma. Cuando el señor Romero le presentó los documentos con voz gélida, Marcos me fulminó con una mirada llena de odio. No me jodas. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Si hubieras revelado desde el principio que eras la dueña del Grupo Valcárcel, no habría necesitado malversar nada. Todo ha sido una trampa tuya, monstruo despiadado y sin corazón. Una mujer sin sentimientos como tú seguro que vivirá sola y sin el amor de nadie el resto de su vida. Ni siquiera ahora mostraba el más mínimo arrepentimiento. Era la prueba definitiva de su alma podrida, siempre culpando a los demás. No cambié mi expresión en absoluto, y no aparté la vista de él. Bajo mi mirada penetrante y tranquila, Marcos empezó a respirar con dificultad y a desviar la vista, asustado. En ese momento, la pesada puerta de la sala de juntas se abrió. ¿Quién dices que va a estar solo? Esas tonterías las dices en tu celda. Criminal de pacotilla. Allí de pie, una figura inesperada. ¿Mateo? Soltó Marcos con voz ahogada. Mi único hijo, Mateo, que se suponía que estaba en Estados Unidos, entró en la sala con un elegante traje. Me sonrió con dulzura y, mirando a Marcos con desprecio, le espetó.
Mi madre no está sola. Nosotros, la familia Valcárcel, la protegeremos con todas nuestras fuerzas. Parece que todavía no te has dado cuenta del payaso grotesco que has sido. ¿Qué dis? Esa mujer, Verónica, en la que confiabas para construir una vida brillante en Estados Unidos, a la que le diste toda tu fortuna, es una estafadora profesional. En el interrogatorio policial dijo algo así como: a ese viejo con aliento a podrido pensaba drogarlo en cuanto llegáramos a Nueva York, robarle todo y abandonarlo en un suburbio. Solo con que me tocara me daban náuseas. ¿Sabes? La verdad, el giro final. No. Es mentira. Verónica. No. Los ojos de Marcos se contrajeron espasmódicamente y se desplomó, temblando, en el suelo. De su garganta brotó un gemido animal. Mi brillante vida. La presidencia de Estados Unidos. Verónica. El orgullo que le hacía creerse un elegido. Su último refugio emocional en su amante. Todo se había hecho añicos de la forma más cruel. Arrastrándose por el suelo, maldiciendo su propia estupidez entre lágrimas y mocos, su figura ya no inspiraba ni la más mínima compasión. Así, en su estado de estupor, fue arrastrado fuera de la sala por los policías. Por cierto, mi suegra, expulsada de la mansión, vive ahora en un apartamento ruinoso, con goteras, de alquiler por unos pocos cientos de euros, completamente aislada por sus vecinos y llevando una vida miserable y solitaria. Ella, que una vez despreció a los demás como la plebe, se había convertido, por su propia arrogancia, en la auténtica plebe. Buen trabajo, Mateo. No tenías por qué volver. Claro que sí, mamá. Es el comienzo de tu nueva vida. Tenía que estar aquí. Juntos, bajamos al vestíbulo del edificio principal. Allí, de pie, con un traje nuevo y una expresión nerviosa, estaba un joven que me resultaba familiar. Era David. El que me había confiado la prueba de la verdad. Señora de Valcárcel. No tengo palabras para agradecer que haya ascendido a un simple empleado como yo al puesto de gerente en el departamento de auditoría de la sede del grupo. Ante David, que me miraba con inmenso respeto, le dediqué una sonrisa sincera. Te lo has ganado por arriesgarte a hacer lo correcto. Tu valentía y tu rectitud son el mayor activo para el grupo Valcárcel. A partir de ahora, ayuda a Mateo. Sí. Trabajaré con todas mis fuerzas, hasta el agotamiento si es preciso. Al salir por la puerta automática, los pétalos blancos de los almendros en flor caían danzando con la brisa de primavera. Qué bonito, mamá. Sí. Hacía 25 años que no veía una primavera tan tranquila y hermosa. Me quité la pesada máscara de esposa sumisa e impotente que había llevado durante tanto tiempo y respiré a pleno pulmón el aire de la primavera. 25 años. No fue poco tiempo. Ver desde un asiento de primera fila cómo el hombre al que amé se convertía en un monstruo despreciable, ahogado en el poder y el dinero, fue un sufrimiento atroz. Pero gracias a ese largo y gélido invierno, ahora podía sentir con tanta intensidad la calidez de esta primavera verdadera. Los pétalos de almendro que caían eran como un requiem por los necios del pasado y, a la vez, un cálido aplauso que celebraba mi propio renacimiento. Vámonos. Hacia nuestro nuevo mañana. Junto a Mateo y David, caminé con paso firme hacia la luz brillante de la lluvia de pétalos de almendro.